Hola, ya. Les había dicho cuando tengamos poca cantidad del solvente, cuando tengamos sustancias que llegarían a ser termolábiles, o sea, sensibles a las temperaturas. Después que les había dicho, para evitar la degradación del principio activo, y no recuerdo el otro que les dije. Como les dije, Solo dijo 4. dije 4. Sí, solo dijo 4. Sí, pero ¿cuál era el otro? No dictó el último, solamente dictó para una cantidad de solvente. No, No se sí, les quiere dije lo de su degradar el compañera, compuesto. cuando se quiere extraer de manera completa. Esa es la cuarta. Entonces, ya saben, cuando los principios activos son termolábiles, cuando se tiene poco solvente, cuando se quiere extraer de manera completa y cuando se quiere evitar la degradación del principio activo. Esas 4, así fácil y sencilla. Ok, continuamos. Ya se están uniendo todos, creo, van 47, creo que son todos. Faltan algunos, pero ya se van a ir uniendo. ¿Quién anotó la pregunta? ¿Cuándo se debe utilizar el equipo de esa web? A ver, voy a repetir una vez más. Ya. El ingeniero a veces cambia las palabras de las preguntas. ¿Cuándo se debe hacer la extracción por Soxhlet? Por ejemplo, les puede llegar a preguntar. ¿Ya? ¿Cuándo se debe hacer la extracción por Soxhlet? Así, directo. Y pues les dice, ¿no? El ingeniero, cuando los principios activos no se degradan a altas temperaturas, cuando se quiere una extracción completa de los principios activos, cuando se necesita una extracción rápida y cuando se quiere usar poco solvente, que es lo mismo que les dije hace un momento. ¿Ya? Son otras palabritas, significan lo mismo. Ok, continuamos. Chicos, ¿cuáles son las ventajas de tener un extracto seco? Estoy seguro que el ingeniero lo mencionó en su clase. Estabilidad química, evita el desarrollo de microorganismos, manejo y manipulación y el Si costo estamos de manejando un transporte. extracto seco, debemos saber que no va a haber reacción. Entonces, estabilidad química sería la primera. Al no haber solvente, no va a haber producción de microorganismos. Entonces, evita el desarrollo de los microorganismos o desarrollo microbiano, si quieren colocarlo. Evita el desarrollo microbiano. Después de eso, es mucho más sencillo el manejo, la manipulación. Entonces pueden colocar eso. Facilita su manejo y manipulación. ¿Ya? Y otra cosa que va llegado a eso es que disminuye el costo de transporte. Esas serían las ventajas de un extracto seco. ¿Lo anotaron? ¿El costo de transporte? Disculpa, ¿te lo puedes repetir? Sí, sí. Les había dicho estabilidad química. Estabilidad química. Ya, les dije estabilidad química, evita el desarrollo de microorganismos, facilita su manejo y manipulación y disminuye el costo de transporte.
Disminuye el manejo de transporte. Disminuye el costo de transporte. Ya. Ok. Hay otra cosa que seguramente el ingeniero les dijo, que más que todo esto va al tema de purificación, identificación y demás. Va más o menos así la pregunta. ¿Cuáles son los usos de la cromatografía en capa fina? Seguramente les dijo. O les hizo mención más o menos. ¿Cuáles son los usos de la cromatografía en capa fina? Bueno, la primera y más importante, pues, determinar la pureza de las sustancias químicas. Identificar compuestos químicos. Saber la cantidad de compuestos químicos en la muestra. Espacio, Matías. Ok, repito. Determinar la pureza de sustancias químicas. Identificar compuestos químicos. Cantidad. ¿Puedes volver a repetir? Va diciendo y se me cortó el internet. Ok. Determinación de la pureza. Identificar compuestos químicos. Cantidad de compuestos químicos, o pueden colocar cuantificación de compuestos químicos. Y selección de solventes. ¿Cuál era la pregunta? Ok. ¿Cuáles son los usos de la cromatografía en capa fina? Ok. Siguiente pregunta. Y unas 2 preguntas más y acabamos este tema. A ver. Escriban cuáles son las propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas? A ver, voy a escribir para que no esté repitiendo. Ok. ¿Cuáles son las propiedades físicas por los cuales se pueden identificar los compuestos químicos? Y la respuesta, pues, es sencilla. Es algo que hemos estado diciendo bastante. La temperatura de fusión es una de ellas. ¿Ya? No debemos olvidar la solubilidad del solvente. ¿Ya? Otra cosa que hemos manejado bastante en laboratorio es la rotación óptica. ¿Ya? Y por último, la cromatografía. Hay uno, ya sé cuál. Índice de refracción. Esas son las propiedades físicas. Temperatura de fusión, solubilidad del solvente, la rotación óptica, cromatografía y pues el índice de refracción. Eso igual es pregunta de examen. A veces el ingeniero llega a hacer algunas preguntas de complementar.
Por ejemplo, más o menos algo así, voy a hacer un resumen de los espectros que manejan en su guía. A ver, ¿para qué sirven los siguientes espectros? Más o menos así hacer sus preguntas. Ya el espectro de absorción de masa. Espectro de absorción de masa. ¿Ok? Por ejemplo, este se llega a ocupar en lo que es la determinación del peso molecular. La determinación del peso molecular, y con esto también se pueden determinar algunos compuestos químicos mediante sus grupos funcionales. ¿Ya? Por ejemplo, hay otro espectro, ¿cómo se llamaba esto? Espectro de resonancia nuclear, no, de resonancia magnética nuclear. Sí, así era. ¿Para qué sirve esta? Básicamente servía para poder armar el esqueleto, más o menos así me lo decía el ingeniero, para armar el esqueleto del compuesto químico. Nunca me voy a olvidar de esta pregunta porque yo agarré y le dije, ingeniero, esto está bien porque así estaba en su diapositiva, usted así nos dijo. Y saqué los poderosos apuntes y las diapositivas y me respaldó, digamos, que decía el esqueleto, justamente, el esqueleto del compuesto químico. Después, ¿cuál era? Infrarrojo. Ya. A ver, ¿cómo era esto? El infrarrojo, no sé si lo han visto, pero en el aula número... Bueno, está en el segundo piso, están todos los equipos que se pueden utilizar en investigación. Buenas noches, papi. Básicamente, chicos, se coloca una pequeña muestra en estado de polvo sobre una luz, ¿sí? Sobre una luz precalentada, y este puede llegar a determinar grupos funcionales. ¿Ya? Para eso sirve, para determinar grupos funcionales. Ya, después está la ultravioleta. Si hay infrarrojo, también va a haber ultravioleta. Y básicamente, ¿para qué sirve el espectro de ultravioleta? El espectro de acción ultravioleta. Chicos, esto se da básicamente, y lo vamos a aprender mucho en Cumatinas, y es más, ustedes ya lo han hecho en laboratorio, para determinar dobles enlaces mediante la fluorescencia. Esos son los espectros que se manejan en fitoquímica, que está en su guía, si no estoy mal. Debe estar más completo en la guía, pero eso es lo que recuerdo. Entonces la pregunta puede ser así: ¿para qué sirven los siguientes espectros? Y él le coloca estas 4 opciones. Y ustedes, de manera sencilla, fácil y concisa, colocan para qué sirven. Hasta aquí vamos yendo bien. ¿Se está entendiendo la clase? Sí. Sí. Ok, me da gusto. Con eso hemos acabado el primer tema, solo el primero. A ver, vámonos con el siguiente tema. Me dicen si estoy en lo correcto. Sigue una ruta de síntesis, biosíntesis, ¿no? Metabolitos secundarios. Yuhu. Bueno, a ver, en el siguiente tema, biosíntesis de los metabolitos secundarios, debemos saber también ciertos conceptos. Lo que vendría a ser metabolito y metabolismo. Chicos, si hablamos de metabolismo, básicamente podríamos decir que son conjuntos de reacciones químicas, ya que ocurren continuamente en cada célula
de cada especie vegetal o animal. Así, en síntesis, eso es el metabolismo. Si hablamos de metabolito, podríamos decir que llega a ser cualquier sustancia química que llega a participar en el metabolismo. ¿De acuerdo? Y este puede participar ya sea como reactante, como producto, como intermedio, ¿ya? Perdón, como producto intermedio, como producto final, esas cositas. ¿De acuerdo? También puede actuar como catalizador, entonces, esa cosa quiero que diferencien, metabolismo y metabolito. Ahora, sin hacer mucho hincapié y para avanzar un poquito más, porque hay algunas cosas que el ingeniero no toma en cuenta y no vamos a hacer mucho hincapié. Esto para avanzar también. Ok, chicos, el ingeniero coloca básicamente la pregunta de esta manera. A ver. Ya esto por medio es el siguiente tema, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál es la función? O no lo coloca así. Coloca, escriba las funciones de los siguientes compuestos. ¿Ya? Y te coloca, por ejemplo, ATP, te coloca, por ejemplo, NAD, te coloca lo que vendría a ser la coenzima A. Algo así. Chicos, si ustedes saben qué función tiene el trifosfato, no es necesario estudiar tan a fondo. Hay que ser directo. Ok, entonces chicos, el ATP, la función desde el punto de vista fitoquímico, transfiere energía a diferentes células. ¿Ok? De esa manera lo pueden colocar. Transfiere energía a las células. Fácil y sencillo, ¿no? Siguiente, que era el NAD. A ver, lo voy a escribir. Transfiere energía o transporta, igual es otra palabra que pueden usar. Cuando hablamos de NAD o NAD, chicos, este compuesto más que todo, ¿cómo se llama esto? Más que todo participa en las reacciones de hidrogenación, deshidrogenación. ¿Ya? Ahora, para esto hay 4 tipos de reacciones que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Coenzima A. A ver, chicos, la coenzima A básicamente es un activador, ¿ok? ¿Y a quién activa? ¿Ya? En otras palabras, activa o participa, mejor dicho, no, participa en la activación del ácido acético. Entonces, el ácido acético más la adición de la coenzima A va a formar una etapa activa del ácido acético, denominado acetilcoenzima A. Esa es su forma activa del ácido acético. ¿Ok? Entonces participa en la activación del ácido acético. Como pueden ver, funciones directas al punto. No es necesario dar toda una vuelta. Ahora, hay algo que quiero que sepan. A ver, voy a tratar de abrir un documento. Espérenme un ratito. Y esto para que sea más entendible para todos. Porque si me pongo a hablar y hablar, a veces es dificultoso que puedan ver. ¿Ok? Espérenme un ratito, voy a buscar el documento.
Ok, ¿pueden verlo? Yuhu, ¿pueden ver mi diapositiva, la diapositiva del ingeniero? No, no se Todavía ve. no. No, no se ve. Ya, perdón, estaba en pausa. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, van a disculpar, lo puse en pausa justamente. Esto es lo que quiero que vean. Ya si estamos hablando de rutas biosintéticas, debemos saber las 3 rutas, y es importante. Si bien a veces el ingeniero no pregunta cómo se forma cada una, sino pregunta qué se obtiene de esas rutas biosintéticas. ¿Ok? Entonces, esta es un pequeño esquema, justamente. Nosotros sabemos que el dióxido más agua mediante reacción de fotosíntesis nos van a producir los monosacáridos. La unión de monosacáridos pues determinan o se forman carbohidratos, que pueden ser oligosacáridos o polisacáridos. Pero, chicos, a partir de estos monosacáridos, directamente vamos a entrar en la ruta del ácido químico, donde, presten atención, siempre se tiene un anillo aromático. Por eso se caracteriza justamente el ácido químico, por presentar un anillo aromático. Y ahí es muy distinto de la ruta cetogénica y la ruta isoprénica. Ahora, esto es justamente lo que pregunta el ingeniero. Por ejemplo, les puede más o menos preguntar así. Nombre 2 compuestos que se obtienen de la ruta del ácido químico. Entonces aquí, como el esquema lo dice, se pueden obtener cumarinas, lignanos, ácidos dinámicos y cromonas, al igual que los alcaloides. Estos 5 compuestos se pueden encontrar en la ruta del ácido químico. Ok. A partir de los monosacáridos, con la acción de la coenzima A en el ácido acético activando acetilcoenzima A, vamos a poder encontrar la ruta cetogénica, en los cuales vamos a poder encontrar los siguientes metabolitos: antraquinonas, tetraciclinas, tropalonas y estivenos. A partir de la misma activación y formación de acetilcoenzima A, nos vamos a derivar a la ruta isoprénica, que más que todo se encuentran los terpenoides, isoterpenos, sesterpenos, ustedes lo saben. Y algo muy usual, chicos, de estas 3 rutas, tanto del ácido químico, de la ruta cetogénica y de la ruta isoprénica, de las 3 se pueden encontrar alcaloides. Entonces, si el ingeniero les pregunta, ustedes ya saben qué responder, ¿cierto? Nombre de 2 compuestos del ácido químico, ahí lo tienen. Nombre de 2 compuestos de la ruta cetogénica, ya lo tienen. De la ruta isoprénica, también. Ya, ahora sí voy a volver. Aunque igual podría ocupar la misma diapositiva para seguir explicando, pero este tema en sí, el ingeniero no lo toca demasiado. No lo toca demasiado. Ya, vuelvo al documento. Aquí está. ¿Puedes repetir, va a disculpar, qué se obtiene de las 3 rutas? Claro. Voy a volver al documento para que puedas tomar una captura. Bueno, a ver, para hacerles más específico todavía en la parte de ruta isoprénica, ¿no? Cuando les dicen, chicos, terpenoides, ahí entra otra clasificación, ¿ya? No solamente los terpenoides, también se pueden obtener saponinas y se pueden obtener heteróxidos, ¿ok? Al igual que alcaloides, lo que es la única que estaba media incompleta o media chuta. Terpenoides, heteróxidos, saponinas, alcaloides. De la ruta cetogénica, los ácidos grasos, las antraquinonas, tetraciclinas, tropalonas y estivenos. Y del ácido químico, cumarinas, cromonas, linanos, ácidos dinámicos y también alcaloides. Ya.
¿Alguien más que se haya quedado en algún lado? Nadie, ¿no? Bueno, todo bien. A ver, voy a volver al documento porque hay algo importante que quiero recalcar y es que el ingeniero también, digamos, que lo llega a tomar en cuenta. Bueno, hasta el momento, chicos, todos conocemos los carbohidratos, los monosacáridos, la glucosa, fructosa y galactosa. Como pueden ver, cada uno se determina en función a los grupos funcionales que tengan, ya sea a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que predomina. Ok. Y este cuadrito es lo que yo quiero explicar porque es lo que entra al examen. No el cuadro en sí, sino los pequeños conceptos que el ingeniero llega a manejar. Si hablamos de monosacáridos, como les había dicho, entran en juego los oligosacáridos y los polisacáridos. Y para ambos existen los heterógenos y los homogéneos. ¿Ok? A ver, ¿pero qué es cada uno? ¿Cómo identificarlo? Esas son las preguntas que hace el ingeniero. A ver, entonces, chicos, los oligosacáridos en los que más predominan, al menos los que más se predominan en los oligosacáridos, son los disacáridos, aquellos que contienen mezclas. Muy bien, entonces ya que estamos hablando de eso, voy a empezar por ahí. Oligosacáridos heterogéneos. Oligosacáridos heterogéneos. Son dos compuestos distintos que se unen. Por ejemplo, y aquí el ingeniero lo coloca, sacarosa y lactosa. Yo sé que esto ustedes lo saben desde el colegio, pero para refrescar la memoria. La sacarosa, ¿por qué compuestos o por qué monosacáridos está compuesta? Hola. Glucosa. ¿Y qué más? Chicos, la sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa. La lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. ¿Se dan cuenta? Dos monosacáridos que están unidos, pero son monosacáridos distintos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué serán los oligosacáridos homogéneos? Miren, el ingeniero me da un ejemplo que dice la maltosa. Y es algo similar al concepto. También se tienen la mezcla de dos monosacáridos, pero estos monosacáridos son iguales. La maltosa es la mezcla de glucosa más glucosa. ¿Se dan cuenta? Monosacáridos mezclados entre sí, pero son los mismos monosacáridos. Glucosa y glucosa hacen maltosa. En cambio, los heterogéneos, glucosa y fructosa hacen sacarosa. Y glucosa y galactosa hacen lactosa. No sé si esto se llega a entender, pero es mejor aclararlo. ¿Ya? Tal vez se están preguntando, ¿pero qué son los oligosacáridos, no? Chicos, los oligosacáridos, pues básicamente llegarían a ser monosacáridos que tienen cadenas carbonadas que oscilan entre una cantidad de 2 y 10 carbonos. A eso denominamos oligosacáridos. Bueno, aclarado eso, vámonos con los polisacáridos. Como les dije, también existen homogéneos y heterogéneos. ¿Ya? A ver, pero los polisacáridos, chicos, también son monosacáridos. Solamente que sus cadenas carbonadas superan la cantidad de 10 carbonos. ¿Ok? Si hablamos de los polisacáridos homogéneos, básicamente, chicos, son cadenas largas que tienen un solo compuesto. Por ejemplo, el almidón. Si ustedes recuerdan lo que dice el ingeniero, es que el almidón básicamente son cadenas largas, o sea, mayor a 10 cadenas, ¿sí? Donde se unen la glucosa con la glucosa, 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 con la glucosa. Pero la glucosa
en forma de alfa de glucosa. Eso sería un polisacárido homogéneo, ¿sí? Son cadenas formadas por alfa de glucosa. Alfa de glucosa. No podemos olvidar a la celulosa, que también son cadenas largas, superior a 10, solamente que estas ya no están unidas por alfa de glucosa, sino de glucosa. por beta de glucosa. ¿Ya? Y es obvio que otra característica es que una se encuentra en la milasa animal, de humanos, y la otra en los animales, ¿cierto? Sin hacer mucho hincapié, vámonos a polisacáridos heterogéneos. Aquí, chicos, básicamente son las mezclas de varios tipos, y predominan las gomas, los mucílagos, las pectinas, también las resinas. Lo que hace el ingeniero básicamente es preguntarle lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo está compuesto la maltosa, sacarosa y lactosa? Casi siempre repite esas mismas tres, ¿ya? Almidón y celulosa también. ¿Cómo está compuesta? Y eso es lo que deberían saber. Las gomas y mucílagos, pectinas y resinas no llega a preguntar mucho. Ya, ahora sí vuelvo al documento. ¿Eso quedó claro? Sí. Ok. Tengo otra idea de glucosa. A ver. Chicos, vamos a ser un poquito más específicos. Esto para poder aclararles su examen, más directos y más específicos. Si vamos a hablar de la ruta isoprénica, debemos saber que estas no participan en las reacciones. ¿Ya? El isopreno no va a llegar a participar en todas las reacciones. ¿Ya? Para que participe, este debe activarse con ayuda del ATP. ¿Sí? Y este va a llegar a formar lo que vendría a ser el isopentil pirofosfato. Ahora, ¿esta activación es reversible? Sí, sí lo es. ¿Ya? Pero no vamos a poner todas las reacciones porque no las va a preguntar y es un tema extenso. Vamos a irnos a la ruta y qué se obtiene de ella, de manera mucho más especificada. ¿Ya? Si hablamos de la ruta isoprénica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los monoterpenos. Vamos a poder encontrar esquiterpenos. También diterpenos. Desterpenos. Trieterpenos. Y saponinas. Saponinas y tetraterpenos. Eso en realidad. ¿Ya? Ahora, a veces el ingeniero se pone creativo y pregunta de qué manera está compuesto cualquiera de todas estas opciones. Cualquiera. Entonces, a ver, si yo les dijera, ¿cómo se caracteriza un monoterpeno? ¿De qué manera se obtiene un diterpeno? Entonces, ustedes deben ser más directos con esas pequeñas respuestas. Solamente lo he visto en un examen que decía cómo se obtienen los esterpenos o los sesquiterpenos. Pero podría ser la misma pregunta de cualquiera de todos estos compuestos. Todo eso se encuentra en su libro. Por ejemplo, si hablamos de los monoterpenos, estos llegarían a ser 10 átomos de carbono
de cadenas abiertas. A veces les puede pedir de ejemplo, de un ejemplo o de dos ejemplos. Si hablamos de monoterpenos, ustedes podrían colocar el mentol, la mentona, el alfapineno, podrían colocar el mirceno. Si hablamos de algunos sesquiterpenos, está siempre el farnesano, el bisabolano, el amorfano, ¿ya? Si hablamos de los diterpenos, está el viresenol. A veces, como les dije, si se pone creativo, es capaz de colocar algunas imágenes y ustedes escriben sus nombres. Eso estaba en el examen del año pasado, si no estoy mal. Después puede preguntar de los esterpenos. Esos modelos de exámenes por si acaso, casualidad. No, solo lo vi el año pasado, pero nunca me lo pasaron. Pero vi que colocó lo que son algunos anillos. Después, por ejemplo, el sesterpeno, cómo está compuesto. Esas cositas les puede llegar a preguntar. ¿Ya? No siempre y no en todos los casos. Tal vez para encerrar sí les pregunten. Pero si ustedes me preguntan, ¿estudiemos eso? ¿Es muy necesario? La respuesta después, no tanto. El ingeniero se basa más en respuestas abiertas. Te da 10, 8 o si no 12 preguntas que tienen respuesta abierta. Y esas llegan a valer mucho más que las de encerrar incisos. Es por eso que ustedes deben concentrarse primero en las que son de preguntas abiertas, porque es en la que más se tarda. Encerrar pues es cuestión de segundos. ¿Ya? A ver. Chicos, ya que estamos hablando un poquito de las saponinas aquí en la ruta isoprénica, el ingeniero siempre hace mención a que las saponinas se llegan a confundir con el jabón, ¿cierto? También el ingeniero puede llegar a preguntar, ¿cómo les puedo decir esto? ¿Qué tipo de saponinas podemos obtener en la ruta isoprénica? No solamente podemos generalizar con saponinas y ya, no. También existe otra subclasificación. Está, por ejemplo, las saponinas triterpénicas, las saponinas esteroidales. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso igual deben tener ustedes cuidado. Al ingeniero le encanta mencionar lo que es la saponina triterpénica, porque estas justamente tienen dos partes, toda su estructura química contiene dos partes, una que está compuesta por oxidrilos y la otra por hidrocarburos, que tienen una parte polar y otra apolar, ¿verdad? Algunas se disuelven en sustancias orgánicas y otras en sustancias inorgánicas. Y es por eso que se las considera tensioactivos, ¿sí? Es por eso que se las llega a confundir con jabones, porque las saponinas y el jabón son tensioactivos. ¿Están compuestos por una parte polar y apolar? Claro que sí. ¿Ya? Y ambos se pueden disolver en compuestos químicos, ya sea de la piel o de la ropa. Aquí hay algo que quiero aclarar. Las sustancias orgánicas se llegan a disolver con solventes